Seguro que te ha pasado en plena faena. Estás metiendo un pasamuros en un cuadro eléctrico, perforando chapa o abriendo huecos para focos en pladur con montantes de acero, y de repente la corona se traba. El taladro pega el tirón, el embrague salta o se te gira la muñeca, y cuando vas a desenroscar la corona de lucillo para cambiar de medida o sacar el núcleo atascado, no hay manera humana de soltarla. Ni a mano, ni con guantes de goma, ni metiendo el destornillador por las ranuras. Terminas yendo al tornillo de banco con 2 llaves grifa o una pico de loro machacando la rosca, perdiendo 20 minutos de tajo y con un cabreo monumental. Hoy vamos a ver por qué ocurre esto a nivel mecánico y cómo solucionar de raíz el gripado en coronas perforadoras estándar sin gastarte un céntimo en sistemas caros. Porque el problema no es que no tengas fuerza. El problema es pura física aplicada que los fabricantes de consumibles conocen perfectamente, pero rara vez te explican en el blister. Cuando trabajas con coronas de rosca convencional de media pulgada o 5 octavos sin sistema de cambio rápido, estás enfrentando 2 piezas de acero templado en contacto directo. La base plana del mandril o husillo y el asiento trasero de la corona. Mientras el taladro gira en vacío, la rosca apenas sufre tensión. Pero en cuanto los dientes bimetálicos o de carburo muerden el material, el par de apriete del motor se transfiere de golpe a esa unión roscada. Con una máquina a batería moderna entregando entre 60 y 110 Nm de par, cada bloqueo en seco actúa como una llave de impacto apretando la rosca contra el tope de la base con toneladas de presión por milímetro cuadrado. Ahí es donde entra el gripado por fricción en seco, lo que en taller conocemos como microsoldadura en frío. Al someter 2 superficies de acero al carbono a una compresión brutal bajo fricción sin lubricación ni elemento intermedio, las microcrestas microscópicas del mecanizado se deforman plásticamente, rompen la capa pasiva de óxido y se fusionan literalmente entre sí. El resultado es que la corona queda bloqueada contra el husillo como si fuera una sola pieza maciza. Para evitar esto, las marcas te venden adaptadores de cambio rápido que cuestan entre 25 y 40 euros en cualquier distribuidor o ferretería industrial, donde un mecanismo de pasadores absorbe el par de giro en lugar de la rosca. Es una solución limpia, sí, pero si tienes una caja llena de coronas tradicionales de rosca fija de las de toda la vida, renovar todo el juego te sale por un ojo de la cara. El truco real de oficio no pasa por tirar tu herramienta actual a la basura, sino por entender cómo romper ese contacto metal contra metal introduciendo un material con menor límite elástico y coeficiente de fricción controlado entre ambas caras de acero. Vamos a destripar lo que ocurre en las estanterías del Leroy Merlin, Bauhaus, Obramat o cualquier ferretería industrial de polígono cuando vas buscando una solución a este problema. Porque entras por el pasillo de consumibles de perforación y lo primero que te encuentras es un bombardeo de marketing diseñado específicamente para sacarte el dinero, con sistemas cerrados, mientras las herramientas convencionales siguen arrastrando los mismos fallos de ingeniería básica desde hace 40 años. El primer gran engaño con el que tropieza cualquier montador o fontanero son los famosos maletines universales de coronas bimetálicas de oferta. Esos juegos completos que ves apilados en cabeceras de góndola por 25 o 35 euros, o que encuentras en Amazon por 20 pavos con 12 coronas de diferentes diámetros, 2 husillos y un maletín de plástico rojo o azul chillón. Te lo venden como el kit definitivo para madera, chapa, plásticos y aluminio. Pero en cuanto llegas a la furgoneta y examinas de cerca el mecanizado del husillo, la realidad te pega una bofetada. El acero de esos mandriles baratos suele ser un acero al carbono de bajísima calidad, sin templar o con un tratamiento térmico superficial tan pobre que apenas llega a los 40 HRC en la escala Rockwell. El paso de rosca, que normalmente debería ser un estándar de 5 octavos o de media pulgada limpio y calibrado, viene con rebabas de fundición y unas tolerancias tan abiertas que la corona baila antes de apretarla. Al primer taladro en serio sobre un montante de acero galvanizado de tabiquería o una placa de refuerzo de cerrajería, la torsión no se distribuye uniformemente por la rosca. La rosca se deforma plásticamente bajo la carga, los filetes de acero blando se aplastan y el conjunto se suelda mecánicamente con una fuerza descomunal. Intentas aflojarla después y lo que consigues es comerte las caras hexagonales del vástago con la llave fija o retorcer el propio eje piloto.
terminas tirando el husillo con la corona puesta directamente a la chatarra, porque sacar eso te cuesta más tiempo en mano de obra que lo que vale el juego entero. Si calculas que una hora de oficial en España ronda entre los 25 y los 35 euros según el gremio, haber perdido media hora intentando rescatar una corona de 3 euros en el tornillo de banco ya te ha salido más caro que comprar un accesorio profesional de primera línea. Luego tenemos las soluciones de la vieja escuela que se transmiten de oficial a peón en las obras y que casi siempre terminan en desastre. ¿Cuántas veces habrás visto a alguien cortar una rodaja de cinta aislante, meter una arandela de goma de fontanería de media pulgada o recortar un trozo de cartón de la propia caja de la broca para meterlo entre la corona y el soporte del husillo? En el papel parece buena idea porque creas una barrera blanda, pero en la práctica es una auténtica chapuza técnica. La goma y el cartón tienen una resistencia a la compresión prácticamente nula cuando se enfrentan a la fricción térmica que genera un taladro a 800 revoluciones por minuto. En 3 segundos de corte, la temperatura en la base supera tranquilamente los 150 grados. La goma se vulcaniza, se licúa y se convierte en una costra de brea quemada que se mete dentro de los filetes de la rosca, pegándola todavía más. El cartón, por su parte, se pulveriza bajo la vibración y desaparece en forma de serrín carbonizado, dejando la corona otra vez metal contra metal, pero ahora con holgura excéntrica, lo que hace que la corona cabecee, vibre como un martillo y te rompa los dientes bimetálicos de cobalto antes de terminar el primer agujero. Otro clásico del taller que da vergüenza ajena es embadurnar la rosca con grasa consistente de litio, grasa de cobre o aceite de corte, pensando que así nunca se va a agripar. Si trabajas en carpintería limpia o en un banco de trabajo impoluto, puede que te aguante 2 usos. Pero en una obra real en España, con polvo de yeso, polvo de ladrillo tosco, virutas de acero y arenilla de mortero flotando en el ambiente, esa grasa se convierte en una pasta de esmeril abrasiva en menos de media jornada. La viruta fina de metal se queda pegada a la rosca grasienta, y cuando enroscas la corona a fondo, estás embutiendo partículas duras de carburo y acero templado dentro de las tolerancias de la rosca. Al apretar con el par de giro del taladro, esas virutas actúan como cuñas microscópicas. Ya no es que haya microsoldadura en frío por fricción, es que has creado un bloqueo mecánico por interferencia mecánica de partículas. Luego tienes que meterle soplete o aflojatodo industrial y darle golpes con el martillo de bola para ver si suelta, destrozando el centrado del husillo. Si este tipo de situaciones te suenan familiares y estás harto de perder tiempo en el taller con trucos que no funcionan, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que aquí venimos a hablar de cómo se trabaja de verdad en el tajo y a desarmar el marketing con pruebas mecánicas. Y hablando de marketing, aquí es donde entran los gigantes de la herramienta electroportátil con sus soluciones propietarias. Marcas consolidadas que encuentras en cualquier catálogo profesional en España, como Bosch con su sistema Power Change Plus, Milwaukee con los anclajes Hole Dozer Quick Change, o Starbet y Lennox con sus adaptadores rápidos de gatillo o bayoneta. Te presentan estos sistemas en videos impecables donde un operario con guantes impolutos cambia una corona de 68 milímetros por una de 35 en 2 segundos tirando de un casquillo hacia atrás con un solo dedo. La promesa es fantástica. 0 roscas bloqueadas, cambio instantáneo y extracción de testigo mediante pasadores retráctiles. Pero hablemos de la letra pequeña y del impacto real en tu bolsillo. El adaptador básico Power Change Plus, o su equivalente de cualquier otra marca de primera línea, no baja de los 20 a 30 euros en tienda, con IVA incluido. El problema no es pagar 30 euros por un mandril si te dura 10 años. El verdadero negocio cautivo está en que ese husillo no utiliza la rosca estándar universal de media pulgada o 5/8 de pulgada, que llevan el 95% de las coronas del mercado. Para poder usarlo, estás obligado a comprar coronas con el anclaje específico de la marca o a gastarte otros 6 a 8 euros por cada adaptador roscado individual que tienes que dejar atornillado de forma fija en cada corona que tengas en la caja. Si tienes un surtido habitual de fontanería, electricidad o climatización con 10 o 15 medidas diferentes, desde los 16 milímetros para tubo de cobre hasta los 127 para salidas de extracción de humos o aire acondicionado, adaptar todo tu parque de herramientas al sistema de cambio rápido
Te supone una inversión de más de 100 o 150 euros solo en adaptadores mecánicos. Y lo peor no es el desembolso económico inicial, es el comportamiento de estos sistemas rápidos cuando los metes en faena dura y continua. Cuando estás perforando chapa de acero de 3 milímetros o abriendo huecos en perfiles estructurales pesados, la fuerza de torsión no se disipa mágicamente. Se transmite a los pequeños pasadores de bloqueo o a las lengüetas hexagonales del sistema de fijación rápida. Con el paso de los meses y cientos de taladros a par máximo, esos pasadores de acero templado van sufriendo cizallamiento y fatiga de material. Empiezan a coger una holgura milimétrica. En un taladro de mano, esa holgura se traduce en un juego radial que hace que la corona no gire perfectamente concéntrica. Si la corona vibra, el corte deja de ser limpio. Los dientes de carburo, o HSS, muerden de forma asimétrica, se sobrecalientan en un solo punto y el agujero final te sale ovalado en lugar de perfectamente redondo. Y si por desgracia se te mete polvo de obra o gravilla fina dentro del mecanismo retráctil de muelle y bolas del mandril rápido, el muelle se queda trabado y el sistema rápido se convierte en un sistema bloqueado que ni engancha ni suelta, obligándote a meterlo en disolvente o tirarlo directamente a la basura. El caso de los husillos convencionales con pasadores de arrastre manuales tampoco se libra de la quema. Esos mandriles de 5 octavos con tuerca moleteada y 2 pasadores cilíndricos que se suben y se bajan para encajar en los 2 agujeros de la base de las coronas grandes. Sobre el papel, esos pasadores son los que deben absorber el par de apriete para que la base de la corona no se clave contra el asiento del mandril. Pero fíjate bien en cómo están fabricados la mayoría de los que se venden en ferreterías. Los pasadores suelen tener holguras de casi 1 milímetro respecto a los agujeros troquelados de la corona. Cuando empiezas a taladrar, la corona gira ese milímetro de holgura antes de que los pasadores hagan contacto. En ese milisegundo de giro libre bajo carga pesada, la rosca principal ya ha absorbido una tensión brutal y se ha clavado contra el asiento plano de la base antes de que los pasadores lleguen a frenarla. Cuando terminas de hacer el agujero, los pasadores se quedan aprisionados con tal fuerza contra el borde del agujero de la corona que la tuerca moleteada no baja ni a tiros con la mano, obligándote otra vez a coger los alicates para aflojar la tuerca moleteada antes de poder desenroscar la corona. Es decir, pagas por un husillo con pasadores antibloqueo y terminas necesitando 2 herramientas distintas solo para desmontar una simple broca corona. Todo esto te demuestra que la industria lleva décadas intentando resolver un problema mecánico elemental mediante mecanismos cada vez más complejos, piezas móviles delicadas y sistemas cerrados que te atan a su catálogo de consumibles, cuando la física del contacto entre metales se puede dominar de una forma infinitamente más simple, económica y duradera, sin cambiar ni uno solo de tus husillos de toda la vida. Frente a todo ese despliegue de mecanismos complejos y adaptadores propietarios de 30 euros, la solución más sólida y fiable que vas a encontrar en el oficio cuesta literalmente 0 euros y aprovecha un material que cualquier instalador, electricista o fontanero tiene tirado en la furgoneta o en el fondo de la caja de herramientas. Un trozo de hilo de cobre rígido de 2,5 o 4 milímetros cuadrados, de los que sobran al pelar manguera o cable unipolar de instalación eléctrica. El procedimiento no puede ser más básico ni más eficaz. Coges unos alicates universales o unos de punta redonda, pelas 5 o 6 centímetros de aislamiento de PVC y doblas el cobre desnudo sobre sí mismo formando un anillo cerrado. Una arandela casera del diámetro justo para que entre por el vástago roscado del husillo. Colocas ese anillo de cobre apoyado directamente sobre la base plana del mandril y luego enroscas la corona encima de forma habitual, apretando a mano hasta que haga tope contra el hilo metálico. A nivel de ciencia de materiales, lo que estás haciendo al intercalar ese alambre es impecable. El cobre electrolítico puro es un metal no ferroso con una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, lo que le confiere una ductilidad y maleabilidad altísimas en comparación con el acero al carbono templado del husillo o el acero bimetálico de la corona. Cuando el taladro empieza a trabajar y la corona recibe toda la carga de torsión del motor, en lugar de producirse una microsoldadura en frío entre 2 caras de acero duro, el cobre actúa como una junta de sacrificio de compresión controlada. El hilo de cobre se aplasta progresivamente,
adaptándose de forma micrométrica a las imperfecciones y rugosidades del mecanizado de ambas piezas. Esa deformación plástica absorbe el exceso de energía del par de apriete, sin permitir que los filetes de la rosca lleguen al punto crítico de gripado. Además, el cobre tiene una conductividad térmica excelente y no se degrada ni se licúa con los 200 grados que puede alcanzar la base de la corona, en perforaciones profundas en madera dura o pletina de hierro, a diferencia del plástico, la cinta aislante o la goma. Y lo mejor de todo es que, debido a la diferencia de potencial electroquímico y la ausencia de afinidad cristalina para soldar en frío, con el acero bajo simple presión mecánica, el cobre nunca se fusiona con la base del mandril ni con el cuerpo de la corona. Cuando terminas de hacer 10 o 15 pasamuros seguidos, agarras la corona con la mano protegida por el guante de trabajo, giras en sentido contrario a las agujas del reloj y la rosca afloja con una suavidad pasmosa, sin necesidad de usar llaves grifa, tornillos de banco ni martillazos. Ese anillo de cobre aplastado queda embutido en el fondo del asiento y no tienes que cambiarlo en cada uso. Se queda ahí encajado y te dura meses o años de trabajo diario, aguantando cientos de cambios de corona sin perder sus propiedades mecánicas. Cuando tras muchísimo trote veas que el cobre se ha laminado tanto que empieza a sobresalir por los bordes, lo sacas con la punta de un destornillador plano en 2 segundos. Doblas otro trozo de cable sobrante de la obra y tienes el husillo listo para otros 2 años de servicio. Ahora bien, para que este truco funcione a la perfección y tu equipo trabaje fino, necesitas asentar esta base sobre consumibles de calidad contrastada que respeten las tolerancias estándar de rosca. Si vas a comprar herramienta en España, no necesitas hipotecarte en sistemas cautivos, pero sí merece la pena invertir en marcas que fabriquen husillos y coronas convencionales con buen acero y mecanizado preciso. En el escalón más accesible y con una relación calidad-precio imbatible para autónomos y talleres, tenemos marcas como Starrett o Lennox en sus versiones de rosca clásica de 5 octavos, que puedes encontrar fácilmente en ferreterías industriales de barrio o distribuidores de suministros por entre 12 y 18 euros el mandril estándar. Cuentan con un tratamiento térmico uniforme en el vástago hexagonal, acero tratado que no se mella con el portabrocas del taladro, y una concentricidad muy bien calibrada. Combinando un husillo Starrett de rosca tradicional con el anillo de cobre intercalado, consigues el 99% de la velocidad y comodidad de un sistema rápido, sin pagar el sobreprecio de los adaptadores individuales. Si buscas opciones premium pensadas para perforación intensiva en cerrajería, calderería o estructuras metálicas pesadas donde el par de torsión es brutal, fabricantes europeos como Carnage o la gama bimetálica de cobalto al 8% de Ruco, disponibles en cualquier suministro industrial especializado en mecanizado en España, por unos 15 a 25 euros por corona según diámetro, ofrecen unos cuerpos de corte rectificados con una rigidez estructural sobresaliente. Estas coronas tienen una base trasera con un grosor de acero considerablemente superior a la media de gran superficie, lo que evita que el fondo de la campana se deforme o se abombe cuando el taladro sufre un enganchón fuerte. La única limitación honesta de este método con arandela de cobre casera es que no elimina la necesidad de desenroscar la corona a mano mediante giro tradicional. No es un gatillo de expulsión automática en un segundo. Si tu trabajo diario consiste en cambiar de diámetro cada 30 segundos, en una línea de montaje repetitiva, un sistema rápido neumático o industrial de gama alta puede ahorrarte unos segundos marginales por ciclo. Pero para el 95% de las situaciones reales en reformas, fontanería, electricidad, montajes de carpintería y cerrajería en España, meter ese anillo de cobre en tus husillos de toda la vida te ahorra cientos de euros en adaptadores patentados, elimina las holguras mecánicas y acaba para siempre con el suplicio de las coronas soldadas al mandril. Para no tirar el dinero ni volver a pelearte con una broca corona en mitad de un tajo, quédate con 3 reglas básicas que debes aplicar cada vez que compres consumibles de perforación en España, ya sea en el mostrador de una ferretería industrial, en Obramat o buscando lotes de ocasión en Wallapop. La primera regla es la comprobación física del asiento y la rosca antes de pagar. Si estás en tienda física, saca el husillo del blister o pide que te lo enseñen. La base circular de apoyo debe estar rectificada a escuadra perfecta respecto al eje roscado, sin marcas concéntricas de desbaste vasto ni rebabas en la entrada del filete.
Pasa la yema del dedo por la rosca. Debe sentirse suave, continua y sin aristas vivas cortantes. Si compras por internet en plataformas como Amazon.es, desconfía por sistema de los kits de 10 coronas que prometen bimetal con cobalto por 15 euros con envío incluido. Ningún fabricante serio puede templar acero rápido HSS-C o al 8% y mecanizar husillos centrados por ese precio. Lo que te llega a casa es chapa estampada con dientes sin dureza que se queman al tercer agujero y un mandril que se dobla en el primer enganchón. La segunda regla es cómo revisar herramienta de segunda mano en mercados locales como Wallapop o Mil Anuncios. Cuando veas maletines profesionales de marcas como Starrett, Ruco o Lennox a mitad de precio, procedentes de liquidaciones de talleres o fontaneros que se jubilan, fíjate en 2 puntos críticos: el estado de los 2 orificios de arrastre en la base de las coronas grandes y el vástago hexagonal del husillo. Si los agujeros de la base están ovalados o tienen marcas profundas de cizallamiento, esa corona ha sufrido sobrecargas extremas o se ha usado con husillos holgados, lo que provocará vibraciones y cortes desviados. Y si las caras del vástago hexagonal tienen marcas de mordazas de portabrocas que han patinado, ese husillo ya no asentará centrado en tu taladro, transmitiendo oscilaciones que destrozan los rodamientos de la máquina. La tercera regla es el mantenimiento preventivo en tu propia furgoneta. No necesitas aerosoles caros ni grasas especiales que atrapan suciedad. El secreto para que una corona convencional rinda como el primer día es trabajar en seco y limpio en la zona de acople. Limpia el polvo de yeso o viruta con una brocha seca antes de roscar. Comprueba que tu arandela casera de hilo de cobre sigue en su sitio sobre el plano del mandril y enrosca siempre a mano con firmeza moderada, sin apretar a lo bruto con herramientas antes de perforar. El propio par del motor se encargará de asentar la corona sobre el cobre sin llegar jamás al punto de gripado. Al final, trabajar bien no consiste en dejarse el sueldo en el último gadget con patente que ves anunciado en Internet, sino en dominar la mecánica elemental de tus herramientas de toda la vida para sacarles el máximo rendimiento sin quemar dinero. Si este truco del anillo de cobre te ha ahorrado dolores de cabeza en el taller o te ha evitado comprar un sistema rápido que no necesitabas, comparte este video con ese compañero de cuadrilla o ese colega que siempre anda peleándose con la llave grifa en el tornillo de banco para soltar las coronas atascadas. Y déjame en los comentarios cómo solucionas tú este problema en tus obras. ¿Sigues usando sistemas tradicionales con algún truco propio? ¿Te pasaste a los mandriles de cambio rápido de marca o tienes otro material que uses como junta de sacrificio en la base? Nos vemos en el próximo video, dándole caña al tajo con cabeza y sin gastar de más.